Shalom. Sin lugar a dudas, el bienestar material produce, en muchísimos casos, seguridad. Y por esta razón es tan común ver a personas que incesantemente buscan lo que conocemos como prosperidad económica. Lo que pasa es que en no pocos casos la vida está tan centrada en esta búsqueda que fácilmente se olvida quién es el dador de todo, que es el Eterno, bendito sea su nombre. En muchos círculos religiosos, la prosperidad económica está asociada a qué tanto dinero están dispuestas las personas a sembrar, de manera que supuestamente puedan cosechar, y esto significa que entre más demos, más recibimos. Pero no hay tal, esto realmente es una falacia de los shows que se montan en muchos círculos religiosos. ¿Es esto lo que el Eterno ha establecido como prosperidad? Es muy lamentable escuchar a muchas personas que quedan casi en la ruina por estar contribuyendo a la iglesia a la cual asisten. Cuando acuden en busca de ayuda, como máximo, los líderes, por supuesto no estamos hablando de todos, pero sí de la inmensa mayoría, hacen una corta oración, pero de ellos no sale ningún tipo de ayuda real que al menos mitigue las angustias por las que pasan sus fieles. Con este panorama, que es muy repetitivo, vemos que la prosperidad no aparece en ninguna forma. Y es algo muy real que hay personas que optan por retirarse porque no hay suficiente atención para ellas. De hecho, tienen absolutamente toda la razón. Y todo esto pasa porque se está buscando algo en la forma equivocada. Entonces, ¿qué debemos hacer? La respuesta, por supuesto, la encontramos en la Escritura. Aunque el texto corresponde al contexto hebreo, la verdad es que es una hermosa declaración que le aplica a toda la humanidad, según la obediencia sea desde el punto de vista judío o gentil. Por supuesto, hemos de decir que no es el único texto, pues también en el Nuevo Testamento encontramos pasajes paralelos. El texto que queremos revisar en este momento es uno que es muy conocido, que es el texto de Yoshua, Josué, capítulo 1, versículo 8, y dice así, en la versión Reina Valera de 1960. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy sencillo. La clave es la obediencia fiel al Eterno, según nos corresponde como judíos o gentiles. Si obedecemos, seremos prosperados, y no lo seremos si no obedecemos. No podemos pretender comprar al Santo de los Santos con dinero, puesto que no podemos manipularlo, y además, de hecho, todo lo que tenemos y toda la plenitud de los cielos y de la tierra le pertenecen a Él. ¿Quieres ser próspero en todo? Aférrate a la voluntad celestial y obedece. Espero que seas muy bendecido. Nuestro correo hgarciao@hotmail.com para cualquier inquietud que tú tengas sobre este tema y sobre otros. Shalom.